Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Mi nombre es Kevin Guerra y para mí es un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a analizar un poco y a ver un poquito de lo que he visto en esta semana. Para mí pues es un gusto poder platicar con ustedes sobre lo aprendido y pues veamos un poquito a detalle lo que es el Salmo 1. Vamos a dar una ligera repasada a qué es lo que quiere transmitirnos este capítulo y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿qué dice el Salmo 1? Dice así, tiene un título muy interesante, se llama El justo y los pecadores. Vamos a comenzar a leerlo. Dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y creo que es muy interesante cómo este salmo se distingue de todo el resto de la obra. Pues no solo en el título, sino que, a mi parecer, es el título de toda la obra, de todos salmos. ¿Por qué? Porque David compuso los salmos de una manera a aquel que está rezando, de aquel que está orando, es decir, no conservando una sola manera, sino según los diversos sentimientos y movimientos de aquel que está en la presencia del Señor comunicándose. ¿Sí? Por lo tanto, en este primer salmo se expresa el sentimiento de un hombre que eleva sus ojos a la situación entera del mundo y considera cómo algunos van avanzando en el camino de Dios, pero también cómo otros van cayendo. Cristo fue el primero de los bienaventurados, así también como Adán fue el primero de los malvados. Pero se ha de notar que todos concuerdan en una cosa y que difieren en dos cosas. Una es que concuerdan en que todos buscan la felicidad, pero difieren en la manera de dirigirse hacia ella, y al final de todo esto, en que algunos la alcanzan y en que otros no. Así pues, se divide este salmo en dos partes. En la primera se describe el camino de todos hacia la felicidad, y en la segunda se describe el final, donde dice, y será como el árbol que está plantado a las corrientes. Sobre lo primero, hace dos cosas. En primer lugar se refiere al camino de los malvados y en segundo, en el camino de los buenos. El versículo 2 nos dice, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. En este segundo lugar, en cómo los buenos buscan constantemente la voluntad del Señor y se regocijan en aprender, en encontrarla, en escudriñar. Y eso es algo que el malvado no tiene, que es en el primer lugar, el camino de los malvados. Ellos, sino al contrario, repelen, rechazan conocer a Dios. O no tanto conocerlo, sino en aceptar a Dios en su vida, porque bien que saben que están haciendo mal. ¿Sí? Ahora, tres cosas se deben de considerar en el camino de los malos. Para nosotros pecar hay tres cosas que debemos de considerar. Y en primer lugar, es la deliberación acerca del pecado. Y esto es en su pensamiento, en lo que pensamos, en analizarlo. En segundo lugar, es el consentimiento y la ejecución. Es llevarlo a cabo. En tercer lugar es el inducir a otros a algo semejante. Y creo que esto es lo peor, ¿no? Como, ok, yo ya estoy pecando, pero voy a hacer que mi prójimo, voy a hacer que mi amigo, voy a hacer que mi hermano, voy a hacer que mi novia, voy a hacer que mi padre, que mi hermano, que el vecino, quien sea, peque junto conmigo. O sea, sé que estoy haciendo mal, pero venga, voy a invitar a alguien más para también que haga cosas malas conmigo. Eso es lo peor.
Y por eso nos indica el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y por eso dice bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, aquel que no está deliberando si sí hacer las cosas o no hacerlas. Y me gusta mucho en este contexto el decir deliberar, porque creo que la definición correcta y la definición que es realmente la palabra deliberar da en el clavo a lo que se refiere en esta parte. Bienaventurado el hombre que no se detuvo en el consejo de los malos a reflexionar antes de tomar esta decisión, porque eso es deliberar, reflexionar antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y los contras o los motivos por los cuales va a tomar esa acción. Ese es el significado de deliberar. Bienaventurado el varón que no se detuvo a hacer todas estas cosas, a pensarlo si sí o si no. Y dirás, oye, pero ¿qué no está bien que esté pensando? A ver, me voy a detener a pensar si realmente me conviene o no me conviene pecar. Y pues, en teoría, humanamente yo creo pensamos, o de manera rápida pensamos que, oye, está bien, lo está pensando, se detuvo a pensar. Creo que eso es mucho mejor que ir a actuar luego, ¿no? Pero el problema está precisamente ahí. Cuando permitimos que el pensamiento entre y una y otra vez estamos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí lo hago o no lo hago? ¿Le entro o no le entro? Hacer eso hace que paulatinamente, poco a poco, pequemos. Y el pecado no se da de un momento a otro. Es algo que va como una bola de nieve. Se va haciendo más grande y más grande conforme pasa el tiempo, conforme lo vamos pensando, conforme lo vamos meditando, conforme está en nuestra cabeza. Porque es algo que inicia una semana, 2 semanas, un mes atrás, un año atrás, pero que nos hará caer mucho después. O quizás no tanto, pero lo hará. Un ejemplo es que cuando yo era niño, mi abuela vendía unos dulces, tenía un puestecito de dulces, por el mercado, y pues la íbamos a visitar. Y siempre que íbamos con ella nos regalaba algún dulce, algún chicle. Y pues así era al inicio. Después, pues pensé, y si tomo los que yo quiera cuando no me vea, o sea, y si lo robo, pongo a pensar, y me puse a pensar realmente cuáles son los beneficios que obtengo yo al robar. Pues bueno, el beneficio es, tengo todos los dulces que yo quiera y no solo uno. Y a cambio, ¿cuál es el contra? ¿Cuál es lo malo? Que me van a regañar, que me van a castigar, que posiblemente me peguen, que me descubran, pues es lo peor, ¿no? Eso sería, pues un regaño, un castigo sería lo peor. Pero me llamaba más la atención el beneficio, entre comillas, que yo obtenía robándole dulces a la abuela. Y pues bueno, así inició, si se fijan, un pensamiento que me llevó a una acción. Le robé dulces a la abuela y al inicio no se notaba, al inicio pensaba que todo iba bien, que nadie me iba a descubrir, que lo estaba haciendo bien. Pero después era evidente que estaban faltando dulces o que yo estaba comiendo de más. Y pues me descubrieron y me regañaron. Si se fijan, pasó de un pensamiento de decidir si me conviene o no a la acción. Otro ejemplo en la Biblia es con José el soñador, con la esposa de su jefe. Inmediatamente él no permitió que esas sensaciones, cuando ella lo invitó a acostarse con ella, no permitió y rompió de tajo esa oportunidad, entre comillas, de la señora con él. O sea, no voy a permitir que me toque, no voy a permitir que se acerque conmigo, que me seduzca, y voy a escapar, voy a salir de aquí corriendo. Así precisamente tenemos que hacer nosotros, tenemos que escapar de estos pensamientos, de irnos y no meditarlos, porque una vez empecemos a meditarlo, empieza el problema y se hará como una bola de nieve. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se detuvo a meditar el consejo de los malos. Ahora, en segundo lugar, como había dicho, el primer lugar era la deliberación del pecado.
que esto era el pensar el pecado, la idea. En segundo lugar era el consentimiento y la ejecución. Que esto lo vemos en el versículo 1, que no anduvo en camino de pecadores. Así dice el versículo 1. Ahora, ¿qué nos dice este versículo y el punto 2, que es el consentimiento y la ejecución? Si bien pues es malo, no solo pensarlo, sino llevarlo a cabo, aceptarlo, decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a robar ese chicle, esos dulces, y lo voy a hacer y lo hago. Ya, ahí tan cual, ya estás pecando. Pues es malo, señores. ¿De qué les digo? No hay de otra, es malo. En Proverbios 4 nos dice, el camino de los impíos es tenebroso, no saben a dónde se tropiezan. Y pues no queda de otra. Conforme yo mentí, conforme yo robé, pensé que yo hacía las cosas bien, me descubrieron. Las cosas que intentamos ocultar, las cosas que hacemos en pecado, al final de cuentas, la gente se entera. Dios saca a la luz todo. No podemos ocultarle nada a Dios. Y pues es malo, ¿no? Es como mentir. Al final, la mentira ya no se sostiene. Y te descubren. Y se descubre. Y pues todos se dan cuenta de que estás mintiendo. Y pues ya no confían en ti. Quien quiera que haya mentido no puede decir que no lo hayan descubierto, por más excelente mentira que haya hecho. Y aunque aún no lo hayan descubierto, creo que es una muy mala forma de llevar una vida, ¿no? Mentirte tanto a ti mismo que al final te la crees. Que al final te crees que sí, la mentira que yo mismo me hice, que me inventé, todo para tener una pantalla, es algo muy malo. Pero nos dice en Proverbios 4, camino de los impíos es tenebroso, no saben a dónde se tropiezan. Entonces, punto número 2 es consentimiento y ejecución. Claramente es malo. Y el punto número 3 es invitar a otros a pecar. Y pues bueno, no creo que no necesito explicación para esto, pero está mal. Tal cual. De por sí tú estás mal y estás haciendo tu pecado, y convencer a otros a acompañarte en el pecado, creo que no es una muestra de amor, porque regularmente son personas que nos rodean, y esas personas que nos rodean son gente que queremos, y creo que invitándolas a pecar junto contigo no es una muestra de amor, sino al contrario. Yo pienso que una verdadera muestra de amor es presentarles a Dios, hablarles de Dios, porque se supone que Dios es lo más importante en tu vida. ¿Por qué no compartir eso que es más importante en tu vida con la gente que es para ti la más importante en tu vida? Eso realmente es amar a una persona. Compartirles de lo que más amas, que es Dios. Entonces, tanto a tus amigos, tanto a tu pareja, a tus hijos, creo que una muy buena forma de demostrarles que los quieres, demostrarles que los amas, es compartirles de Dios y no invitarlos a pecar. En el Salmo 143 dice, así pues, que no camina así no es feliz, sino todo lo contrario, pues la felicidad del hombre está en Dios, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Creo que más claro no puede ser. La felicidad está en Dios. Y por lo tanto, el camino recto a la felicidad es, en primer lugar, que nos sometamos a Dios. Y de esto hay dos cosas, dos formas, dos maneras. Si el camino a la felicidad es someternos a Dios, ¿cómo? Bueno, una de ellas es mediante la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios que quiere que siga? Esto es conociéndolo, orando, leyendo la Biblia, entrando en comunión con Él, adorando, alabando, buscarlo, escudriñar de su palabra. Así nosotros, y así se va a revelar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Generalmente es amarlo y hacer lo que nos indica en su palabra. El segundo punto es mediante el entendimiento. Uno es primero mediante la voluntad de Dios y el segundo es mediante el entendimiento. Al escudriñar su palabra, al conocer lo que Él quiere que aprendamos de Él, lo que está escrito, vamos a entender que realmente es
el amor de Dios hacia nosotros lo que nos acerca a Él, lo que nos hace entender nuestra propia vida y cuál es nuestro propósito, porque entendemos y comprendemos que su amor por nosotros es grande y que quiere compartir ese amor con todo el mundo. ¿Sí? Bueno, ahora me gustaría, como lo comenté al inicio, ¿qué versículo te llamó la atención? Medita en eso, del capítulo 1 de Salmos, ¿qué versículo te llamó la atención? A mí me llamó la atención el versículo 6 de Salmos 1, que dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En la traducción lenguaje actual dice: en verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Y pues este versículo nos muestra el cómo Dios tiene cuidado de las personas que hacen su voluntad y que lo aman. No es porque Dios odia a los malos, simplemente Él no acepta el pecado. Nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer y Dios siempre lo va a respetar, pero nuestro camino nunca nos lleva al bien. Por más que queramos, nuestro camino no nos lleva a las cosas de Dios. Entonces, tenemos que decidir seguir la voluntad de Dios y hacerla. ¿Y cómo aplicaría este versículo a mi vida? Este versículo 6 que acabo de leer, pues creo que amando a Dios y respetando sus caminos, entendiendo que es la mejor opción para mi vida, porque Jehová cuida de los suyos. Y bueno, creo que ya me ha mostrado que el camino de los malos perecerá, entonces no quiero perecer. ¿Cómo lo aplicaré en mi vida? Amando a Dios con todo mi corazón y aceptándolo, aceptando su voluntad en mí. ¿Sí? Y pues bueno, este ha sido un pequeño análisis de este capítulo y cómo lo aplicaríamos en nuestra vida. Al menos uno de los versículos, espero que haya sido entendible. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, déjenlo aquí, coméntenlo por favor. ¿Alguna idea? ¿Algo que quieran que platiquemos también en el canal? Con mucho gusto estaré revisando los comentarios. Y no se preocupen, todos juntos vamos de la mano aprendiendo y conociendo a Dios paso a paso. Vamos acercándonos a Él. Paso a paso vamos conociendo a Dios.